realidad el título de la presentación es para darle un enfoque un poco distinto a un tema que realmente siempre se nos presenta como algo muy complicado o que solo los economistas lo pueden entender. Y en realidad yo no tengo formación de economista, quizás por eso me gusta también más este enfoque que está basado en principios que tienen que ver con la tradición liberal clásica, para analizar algo económico como el régimen de la dolarización. ¿Por qué la dolarización y la libertad? Bueno, en las siguientes diapositivas les voy a explicar, pero quisiera empezar con esta cita. Los análisis que están divorciados de la realidad institucional son, en el mejor de los casos, un interesante ejercicio intelectual. Esto es de Buchanan y Wagner en un librito que les recomiendo muchísimo. Pero en realidad, ¿a qué se refiere esto? De que siempre que se critica la dolarización, se está hablando o proponiendo de cierta forma una alternativa que se presupone que sería mejor. ¿Y cuál es esa alternativa? Esa alternativa sería tener un tradicional banco central que sea un instituto emisor y que sea prestamista de última instancia. Y se presupone que las personas que van a manejar ese banco central se van a comportar de manera idónea, pero de hecho pueden comportarse de muchas formas. El comportamiento óptimo de los banqueros centrales es solo una dentro de 1000 posibilidades, pero se presume que lo van a hacer de forma correcta y que por eso sería superior al régimen de la dolarización. No solo eso, sino que se presume que incluso con las mejores intenciones y con las decisiones aparentemente más correctas, tienen la habilidad de hacer este tipo de control social o ingeniería social a través de la política monetaria, cuando en realidad la política monetaria muchas veces demuestra ser fútil en sus intentos de combatir las decisiones de la gente de a pie. Ahora, la dolarización tiene que ver y está muy relacionada con el Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Porque yo creo que hay que empezar por explicar ese concepto. O sea, en nuestro país se habla mucho, el presidente, incluso autoridades del gobierno, siempre hablan de que hay que respetar el Estado de Derecho, pero creo que no se refieren a lo mismo o no entienden lo mismo que yo he aprendido acerca del Estado de Derecho. Entonces, por ejemplo, el Estado de Derecho tiene que ver con leyes de aplicación general, igual y certera. Esto tiene que ver con el principio del que hablaba Walter ayer de igualdad ante la ley. No puede haber un Estado de Derecho si no hay una separación de poderes, o sea que ya por ahí hay una clave de que en el Ecuador no hay actualmente un verdadero Estado de Derecho porque no hay una separación de poderes real en el gobierno. El Estado de Derecho es lo que permite que haya justicia, fomenta el ahorro y la creación de riqueza. Por eso es importante para el desarrollo económico que haya un Estado de Derecho. Pero pasa que en nuestro país muchas veces lo que predomina es un estado de legalidad, no un estado de derecho. Entonces, estado de legalidad significa que se puede hacer lo que la ley dice, pero la ley la puede modificar el que está en el poder, a su gusto, cuando quiera. Si ya le incomodó, la vuelve a cambiar. Y así vemos como, por ejemplo, la Constitución de Montecristi de 2008 ha sido violada múltiples veces, a pesar de que fue una constitución hecha a la medida de un proyecto político. Entonces, eso es una especie de estado de legalidad. Y esto está relacionado con una diferencia que hacían los que están en la foto. Aquí está una caricatura de Friedrich Hayek y al lado está Brunel Leoni, donde ellos hacían una diferencia entre lo que es la ley o derecho con mayúscula, con la L mayúscula y la D mayúscula, y lo que es la legislación. Y la diferencia básicamente es que la ley o derecho es algo, son normas o patrones de comportamiento que surgen de manera espontánea. Esto está relacionado con lo que explicaba ayer Guillermo Cabieses en su charla, y en cambio la legislación es algo que emana de la autoridad política. Puede ser que la ley y la legislación estén alineadas, pero también puede ser que estén en conflicto. Entonces, Hayek decía que hay un Estado de Derecho cuando la ley y la legislación están alineadas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la dolarización? Bueno, en realidad hay una brillante excepción a este estado de legalidad que
prevalece en toda la sociedad ecuatoriana, y esa excepción es la dolarización, porque los ecuatorianos todos somos iguales ante el dólar. No hay tipos de cambio especiales para distintos tipos de ecuatorianos, como sí lo hay para distintos ciudadanos en Venezuela y en Argentina. Entonces, digamos, esa es una especie de cambio radical en la forma en cómo se venían manejando las cosas en el ámbito de la política monetaria hasta fines de los 90. Por otro lado, la dolarización es algo, y esto es algo que yo creo que es una de las peores historias contadas. Pocas veces se dice que no es que Maguad dolarizó a la economía, los ecuatorianos se dolarizaron, o sea, 70% de la economía ya se realizaban las transacciones en dólares. La gente se rebeló contra la moneda manejada por los políticos para tratar de financiar indefinidamente déficits y poder seguir expandiendo el gasto público. Entonces la gente se rebeló de cierta forma contra la legislación que era el sucre o esta moneda manipulada por las autoridades políticas y respaldaron una moneda que no era presa de la clase política de nuestro país. Y esto no tiene que ver con un gobierno en particular, porque la manipulación de la moneda, digamos, durante los 72 años de vigencia del Banco Central, hubieron muchos gobiernos y nunca es que hubo estabilidad de precios y frecuentemente se violaron los derechos de propiedad con muchas devaluaciones. Entonces no es algo que tiene que ver particularmente con el gobierno, con los gobiernos de la larga noche neoliberal, como se describe aquí la época de los 80s, 90s, particularmente los 90s. Ahora, ese imperio de la ley en la dolarización es como la piedra en el zapato de las personas a las que les desagrada esa igualdad ante la ley y que les desagrada respetar las normas vigentes y la separación de poderes. Ahora, ¿qué otra cosa que hay que recalcar? Es que nadie les dijo a los ecuatorianos que tenían que escoger el dólar. Fue una decisión voluntaria y libre. La gente escogió el dólar porque naturalmente la mayoría de las transacciones que los ecuatorianos realizan con el resto del mundo se pagan, se denominan en dólares. La mayoría de nuestro principal socio comercial es un país que utiliza el dólar. El dólar es una moneda que es de aceptación universal. Entonces la gente voluntariamente optó por utilizar esa moneda y lo que hizo el gobierno de Maguad fue simplemente reconocer lo que ya estaba pasando en la calle. Pero siempre queda ahí la tentación de la moneda nacional y por eso o sea, la personificación de esa tentación de la moneda nacional es que todavía tenemos al Banco Central del Ecuador. Y no solo que lo tenemos, sino que hasta marzo de este año más de 800 personas trabajan en el Banco Central del Ecuador. Y uno se pregunta por qué, si igual no emite moneda, no es prestamista de última instancia, hay países dolarizados que ni tienen ni han tenido Banco Central. Pero bueno, ahí está. Y esto de aquí es algo que tiene larga data. Hay un librito que les recomiendo que se lo lean, incluso para entender mejor la dolarización, a pesar de que él no estaba escribiendo específicamente sobre eso, y es La desnacionalización del dinero de Hayek. Entonces él ahí cuenta una larga historia acerca de cómo es que surgen los bancos centrales, que los bancos centrales no han sido la norma a lo largo de la historia, son un fenómeno relativamente moderno. Históricamente el papel del Estado no ha sido el de crear dinero, sino que el Estado empieza acuñando monedas, simplemente para dar fe del contenido metálico de las monedas que otros estaban circulando. Entonces, esto fue evolucionando y distintos reyes, monarcas se dieron cuenta que teniendo el monopolio de emisión de una moneda que luego podían obligar a sus súbditos a aceptarla, podían tener un poder fenomenal, porque podían ellos devaluar o restarle el valor metálico a las monedas sin reducir su denominación y de esa manera financiar su gasto sin tener que recurrir a algo tan frontal como incrementos de impuestos. Pero eso genera, y ha generado siempre, un impuesto discreto, furtivo, que es el impuesto de la inflación. Entonces, pero a lo largo de la historia la gente se da cuenta de qué es lo que está pasando. Es difícil engañarlos y la gente siempre huye o reacciona a este tipo de atracos. Y entonces ahí se da, digamos, lo que más o menos pasó aquí a fines de los 90, que la gente estaba
no, que estaba rechazando el Sucre, huyendo en masa del Sucre y huyendo hacia el dólar. ¿Qué tiene que ver esta explicación de la tentación de tener una moneda de curso forzoso para poder financiar déficits fiscales? Bueno, que Hayek dice en ese libro que la expansión moderna del Estado alrededor de Occidente se puede explicar gracias a este poder de tener monopolio de emisión de la moneda para financiar un gasto público creciente y déficits crecientes. Entonces, en realidad, aquí siempre se habla de amenazas contra la dolarización y se señala las importaciones como la principal amenaza contra la dolarización, pero eso les voy a explicar después en otras diapositivas. Pero Hayek decía, no, pues la principal, el problema es la tentación que tienen los gobernantes de expandir el gasto sin presentarle a los ciudadanos el verdadero costo de ese gasto. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí de este librito? Bueno, pues que una verdadera amenaza contra el régimen de la dolarización es el crecimiento del gasto público, porque cada dólar adicional del gasto público nos acerca a un mayor déficit que luego incrementa la tentación de desdolarizar para tener mayores facilidades para financiar ese déficit. Y por eso yo digo que la dolarización y el populismo que hemos tenido por casi 9 años es un matrimonio frágil. Hay un amigo quiteño que tal vez algunos de los que están aquí lo conocen, se llama Juan Fernando Carpio, y él dice que cómo va a ser sólido un matrimonio en el que el esposo dice que nunca se va a divorciar, pero que maldice el día que se casó. Entonces, nuestro presidente dice que nunca se va a desdolarizar, pero que le parece el peor error económico de la historia haber dolarizado. Entonces, aquí es una cuestión también de ser y parecer, no basta con decir que no va a desdolarizar, sino que también hay que comportarse de acuerdo con esa intención. Y no se puede decir una cosa un día, luego contradecirse al día siguiente y esperar tener credibilidad en la primera aserción de que no vamos a desdolarizar. Ese es el problema y eso genera incertidumbre. Hace 2 semanas estuvo aquí en Quito Steve Hanke de Johns Hopkins University explicando que todas estas habladurías acerca de la dolarización, todos estos comentarios negativos generan incertidumbre y todo eso espanta inversiones, porque nuestro país sí tiene una ventaja, es que no tenemos riesgo cambiario, pero si tienes al presidente a la cabeza del gobierno constantemente diciendo que esto es una piedra en el zapato literalmente del gobierno, entonces eso empieza a generar como una especie de fantasma, como que no hay riesgo cambiario hoy, pero podría haberlo después. Y sobre todo las personas interesadas en realizar inversiones de largo plazo, pues se echan para atrás o se quedan congelados porque dicen esto puede cambiar radicalmente, ¿no? Y esto aquí, por cierto, se lo viene diciendo desde antes de que caiga el precio del petróleo. Sebastian Edwards, que escribió en el 2010 un libro acerca del populismo en América Latina, dice que Ecuador le parecía un caso singular, porque el populismo tradicionalmente tiene un ingrediente que es la expansión monetaria, y en Ecuador no hay, pues tienes populismo sin expansión monetaria. Y él decía, esto de aquí va a ser, vamos a ver qué va a pasar, porque va a tener una fuerte tentación el presidente Correa de abandonar el régimen de la dolarización para poder acomodar, mediante la expansión monetaria, la expansión fiscal. Ahora, ahí está un personaje favorito de mis hijas, pero lo que pasa es que el déficit comercial es algo que yo lo quería tratar porque es parte de la mitología que rodea a la dolarización. Entonces, tenemos 9 años en que hemos sido bombardeados con distintas narrativas acerca de cuáles son los problemas de la dolarización, las fallas de la dolarización, y yo creo que una obsesión nacional se ha vuelto la balanza comercial. Para los salvadoreños que nos acompañan esto puede parecer algo extraño porque no es un tema de discusión ni en El Salvador ni en Panamá, que también están dolarizados, pero aquí es portada casi todos los días, y si no es portada está en las páginas, en las secciones principales siempre una discusión acerca de cuál es el estatus de la balanza comercial. Incluso autoridades altas del gobierno hablan de déficits en la balanza de pagos, lo cual es simplemente imposible porque la balanza de pagos siempre cuadra. Lo que puede haber es un déficit en la cuenta corriente, que es un componente de la balanza de pagos. Pero bueno, como esto de aquí asusta a la gente, porque mucha gente no lo ha estudiado o no entiende o no le interesa entender sobre lo que es la balanza de pagos y particularmente la balanza comercial,
la gente simplemente lo escucha y se asusta y dicen debe ser cierto, porque es como sentido común de que si nos entran menos dólares de los que están saliendo, esto puede derivar en una crisis. Y este es el principal nerviosismo, yo creería, hoy en día que rodea a la dolarización. Pero un poquito acerca de la balanza de pagos. Michael Bordo escribe un estudio donde él explica que no necesariamente es algo malo tener déficits en la cuenta corriente, que incluye la balanza comercial, porque esto ha sido algo normal en la historia del desarrollo de países que eran pobres y hoy son ricos. Hay déficits sostenidos en la cuenta corriente en la historia de desarrollo de países como Alemania, Japón, Estados Unidos, y esto tiene sentido, tiene su razón de ser. Es porque cuando se estaban desarrollando, necesitaban hartísimos insumos de capital y esto generaba un déficit en su cuenta corriente. Pero no necesariamente era algo malo. Es decir, que el resultado final de la balanza comercial puede significar algo bueno como puede significar algo malo. Lo que importa es por qué estás teniendo ese déficit. ¿Estás teniendo ese déficit porque estás financiando gasto público improductivo o estás teniendo ese déficit porque estás atrayendo muchísimo capital para realizar inversiones productivas nuevas en la economía? Eso es lo que uno tiene que preguntarse, no necesariamente es algo malo. Por otro lado, esto tiene que ver con algo muy viejo en la profesión de la economía, que es con el mercantilismo, que se pensaba que en resumen, básicamente las exportaciones son buenas, pero las importaciones son malas. Y en realidad eso es algo muy primitivo, pensar eso. O sea, la gente, digamos, uno exporta para poder importar. Esa es la finalidad, digamos, de producir algo. Uno produce algo para poder intercambiarlo para algo que producen otras personas. Y además, esto es algo de sentido común, pero dice que esto es de particular importancia y que es distinto en nuestro caso porque nosotros no tenemos moneda propia. Pero al no tener moneda propia, hay que analizar nuestra economía no bajo la óptica que se analizan las economías que tienen bancos centrales tradicionales, sino que en realidad una economía dolarizada hoy en día es lo más cercano que hay en el mundo moderno a lo que era el patrón oro clásico. Y entonces tenemos que, o sirve yo creo, remitirnos a las teorías y a las explicaciones de los economistas que analizaban el patrón oro clásico. Y entonces ahí viene lo del ajuste automático en dolarización, como lo explicaban David Hume y Adam Smith, pero ellos se referían, por supuesto, no a la dolarización, sino al patrón oro clásico. ¿Y qué decía David Hume? Si tú tienes un contenedor con 2 compartimentos y lo llenas de agua, no tiene sentido que trates o sea, no hay sentido de tratar de equilibrar las balanzas comerciales, porque así como en ese compartimento de agua, si se permite que el agua fluya libremente, siempre van a tender al equilibrio los niveles de agua en ambos compartimentos. Entonces él creía en que se permita el libre flujo de entrada y salida de capitales en una economía en patrón oro clásico para que siempre tienda al equilibrio. Y él decía, si es que en un país de repente empiezan a salir más dólares de los que entran, entonces lo que se debe permitir es el ajuste automático. ¿Eso qué significa? Que todos los precios empiecen a caer, de manera que ese país empieza a volver más competitivo en relación a otros y vuelve a traer más dinero. Y luego empiezan a subir los precios conforme atrae más dinero y se vuelve menos competitivo en relación a otros y se revierte el proceso. Eso decía David Hume, que se tenía que permitir este ajuste automático. Y por otro lado, Adam Smith decía que un país que no tiene minas de oro, pero tiene vino, no tiene que preocuparse de conseguir todo el oro del mundo si sigue produciendo vino, porque otros países no tendrán vino, pero tienen oro. Entonces él creía en el libre intercambio, porque él decía, mientras tú produzcas algo que la gente quiere, no tienes que preocuparte de no tener oro, porque la gente te va a dar el oro a cambio de lo que tú estás produciendo. El problema es cuando tú no estás produciendo algo que la gente quiere o que la gente demanda. Entonces él creía en un libre flujo de bienes y capitales también, y en un ajuste automático. Ahora, el caso de El Salvador y Panamá vale la pena que lo veamos, porque son los otros 2 países latinoamericanos también dolarizados. Aquí tenemos un gráfico con los déficits en la cuenta corriente que incluye la balanza comercial como porcentaje del PIB de Panamá, El Salvador y Ecuador. El azul es Ecuador y pueden ver que es el que menos déficit de cuenta corriente ha tenido los más bajos.
Panamá tuvo en el 2011 un déficit de cuenta corriente de hasta menos 15%. Entonces, según los agoreros del desastre o del cuco del déficit comercial, el año 2011 debería haber sido un año desastroso o de crisis para los panameños, o por lo menos toda esta época, pero en realidad la economía panameña ha tenido una bonanza en los últimos años y no se explica enteramente por recursos naturales, sino más bien por servicios. Aquí tenemos el crecimiento promedio en los países dolarizados. Ecuador es el que menos déficit de cuenta corriente tuvo y el crecimiento promedio es casi la mitad del crecimiento promedio de la economía panameña, que sostuvo déficits en su cuenta corriente mucho mayores. Y vemos que El Salvador, en cambio, tiene un crecimiento inferior al del Ecuador. O sea que, digamos, la dolarización no determina que vas a crecer bien o mal. El déficit de la cuenta corriente te puede permitir crecer espectacularmente como Panamá, de manera muy mediocre como El Salvador o medianamente bien como Ecuador. Por cierto, Ecuador tuvo una bonanza de petróleo que no la ha tenido Panamá. Aquí está visto de otra forma el crecimiento promedio durante ese periodo. Otra cosa que se dice es que al tener una moneda fuerte, no devaluable, estamos disparándonos en el pie y estamos afectando nuestras exportaciones, que no podemos ser competitivos. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la competitividad de países como Hong Kong o de países como Suiza, que tienen monedas muy duras? Pero uno no puede decir que esos países son menos competitivos que Ecuador, porque sin duda salen muy bien en distintos rankings de competitividad. Pero hay personas que piensan que en efecto sí, la competitividad está simplemente en el tipo de cambio. Ahora, si la competitividad está en el tipo de cambio y devaluar es lo que nos hace ser exitosos en los mercados de exportación, entonces las exportaciones se deberían haber disparado en nuestro país durante la década de los 80 y durante la década de los 90. Pero ya vamos a ver en un gráfico esas cifras. Otra cosa que se dice es que las devaluaciones estimulan necesariamente las exportaciones. Sin embargo, Manuel Heinz ha analizado en su libro acerca de la dolarización, que se los recomiendo. Yo he aprendido muchísimo acerca de la dolarización con ese libro que fue publicado en 2006. Se llama Jugando al Monopolio con el Diablo. Está publicado solo en inglés, se llama Playing Monopoly with the Devil. Y ahí él explica, y tiene un gráfico donde indica que hay una correlación negativa entre las devaluaciones y el desempeño de las exportaciones. Incluso él habla de casos históricos como el éxito en las exportaciones de Alemania y de Japón, y estos países despuntaron en sus exportaciones precisamente cuando sus monedas se estaban apreciando. No quiero decir que hay que apreciar las monedas para promover las exportaciones, lo que quiero decir es que esto desdice el argumento de que el tipo de cambio determina la competitividad. ¿Por qué las devaluaciones, y cuál es la explicación que da Heinz en su libro de por qué las devaluaciones no son la varita mágica o la fórmula mágica que tanto se promueve? Bueno, pues porque es la forma en que el capital reacciona a eso. Cuando uno devalúa la moneda, lo que sucede es que las tasas de interés suelen subir, eso significa que el costo de capital aumenta. Cuando el costo de capital aumenta, se deprimen las inversiones y eso desacelera las economías. Entonces no necesariamente es algo que estimula. Y no hay que dejar de mencionar que ese supuesto aumento de competitividad, que sí lo puede haber y que es muy temporal, es a cuesta de los trabajadores, porque lo único que se hace más barato es la mano de obra. Los insumos importados, que se siguen necesitando para producir muchas de las cosas que los ecuatorianos producimos y vendemos en mercados mundiales, esos insumos importados se encarecen. Por eso es que los colombianos hoy en día sufren porque, por ejemplo, los kits importados para ensamblar autos se les han vuelto mucho más caros, entonces su industria automotriz se ha vuelto menos competitiva. Y aquí tenemos el crecimiento promedio de las exportaciones de bienes y servicios. Este es un indicador un poco distorsionado en relación al que presenta el Banco Central del Ecuador, porque esto incluye servicios. Y Ecuador, la gran tragedia o la gran tristeza es que prácticamente no crecemos en servicios. Seguimos siendo, digamos, eso tiene que ver con los bajos incrementos de productividad de nuestra economía. Pero aquí tenemos que durante los 80, que se devaluó bastante, las exportaciones crecieron en promedio 4,5%, durante los 90 en 6%, entre 2000 y 2006, que es el primer periodo
de la dolarización crecieron en un 6%, igual que cuando se estaba devaluando muchísimo. O sea que no parece haber una relación directa entre poder devaluar y que se disparen las exportaciones, ni entre tener una moneda dura y que se depriman las exportaciones. Y de ahí en 2007 y 2013, si ven cómo se han deprimido las exportaciones, y eso que teníamos un dólar más barato, porque ese último periodo de 2007 a 2013 coincide con un dólar que se estaba depreciando en relación a otras monedas. Entonces vemos que no creció, y debe ser por otras razones, no porque el dólar se estaba depreciando. Como les decía, la competitividad no está en el tipo de cambio. Ahora, si vemos las cifras del Banco Central, es interesante que en el primer periodo de la dolarización, que teníamos un dólar relativamente más caro, un dólar que se estaba apreciando, las exportaciones crecieron en un 14%. Es decir, hubo un despunte de las exportaciones exclusivamente de bienes, cuando teníamos una moneda más dura. O sea que eso, según la teoría de los que nos dicen que la dolarización afecta a las exportaciones, eso no debería haber pasado. Pero esto es lo que estaba pasando en la primera época. Luego vemos de 2007 a 2013 una caída en el crecimiento de las exportaciones de bienes. Ahora, si las devaluaciones estimulan las exportaciones, hay que ver cómo le va en el desempeño de las exportaciones a los países que sí tienen esa varita mágica de poder devaluar. Ahí está Venezuela. Las exportaciones entre 2007 y 2013 han decrecido en 5%. O Argentina, entre 2007 y 2013 las exportaciones han crecido en promedio 1.3%. Es decir, que no hay que, digamos, el césped siempre se ve más verde del otro lado, pero hay que aterrizar un poco y ver que no está tan verde. Digamos, los que tienen moneda propia no les va tan bien. Y por ejemplo, Panamá, que está dolarizado, sus exportaciones de bienes y servicios han crecido durante el mismo periodo casi 10% en promedio. Entonces no hay razón por qué nosotros no hubiéramos podido crecer a tasas similares. O sea, hay otros problemas con la política económica en nuestro país. Otra cosa que se dice de la dolarización es que nos hace más vulnerables frente a shocks externos y frente a las crisis, porque dicen los nostálgicos de la banca central en nuestro país, dicen que si viene un shock externo, pues nosotros no tenemos municiones, dijo el presidente, esa fue la frase que utilizó, no tenemos municiones para enfrentar estos shocks externos de la caída del precio del petróleo. Y el presidente dice, yo no tengo la culpa de que el dólar se esté apreciando. O sea, y es como más o menos, recuerda como cuando dijo que el mundo nos ha fallado, entonces todo se le está viniendo en contra, y dicen, esta vulnerabilidad es culpa de la dolarización. Y eso se lo ha dicho por mucho tiempo, y ahora este año dicen, ahí está, ahora vamos a ver las verdaderas consecuencias de haber estado dolarizados. Esa fue una de las primeras cosas que dijo también el presidente a principios de año acerca de la desaceleración por la caída del precio del petróleo. Pero la realidad es que un shock externo negativo en una economía que depende marcadamente de commodities es un golpe duro sin importar qué moneda tengamos. Y es un golpe mucho más duro si es que además de tener una desaceleración porque tu principal exportación ha caído en precio, además de eso tienes el problema de riesgo cambiario y tienes el problema de que te ves en la obligación de tener que subir las tasas de intereses para que no haya una fuga de capitales, y esa subida de tasas de intereses hace que se deprima todavía más la economía. Eso es lo que le ha estado pasando a países dependientes de commodities con moneda propia, como Rusia o como Brasil. Por ejemplo, durante el 2014 el rublo ruso perdió la mitad de su valor. Las tasas de intereses en diciembre de 2014 en Rusia las subieron de un día para el otro, las subieron de 10% a 17%. Y uno se pregunta, ¿pero por qué hacen eso los banqueros centrales rusos? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque si no lo hacen, se incrementa la fuga de capitales. Entonces, es como están atrapados en una esquina desagradable. Y lo mismo le pasa a los brasileños. Y además que esto de aquí, en el caso de Rusia, que hubo una devaluación, esto afecta particularmente a la gente de a pie, porque por ejemplo hubo un reportaje a mediados de este año que en lo que va del año los rusos han perdido 8% de su poder adquisitivo.
Eso de ahí es algo que suena extraño para nosotros, porque en realidad, o sea, nuestras autoridades políticas no tienen la discreción de hacer ese tipo de cambios. Pero ¿cómo se puede, digamos, fortalecer realmente la dolarización? Porque lo que les venía explicando ahorita son los mitos que se difunden para tratar de justificar todo tipo de intervenciones en la economía en nombre de defender la dolarización. La dolarización, según una encuesta de enero, tiene una popularidad de 85%, según los encuestados por CEDATUS. Entonces, no hay, digamos, es una popularidad abrumadora, incluso 15 años después de haber sido, casi 16 años después de haber sido implementada. Entonces, es como un suicidio político decir que uno va a hacer algo para atacarla o no aparentar como que uno está haciendo algo para defenderla. Y por eso todas las intervenciones, o muchas de las intervenciones en política económica de este gobierno son justificadas en nombre de defender la dolarización. Pero, como les decía, no defienden, no es necesario defender la dolarización equilibrando la balanza comercial, porque, digamos, no se lo hacen ni en El Salvador ni en Panamá, y no nos dice, digamos, no necesariamente es significado de crisis, o entraría en crisis una economía que tiene un shock externo negativo, no tiene por qué ser así. Entonces ahora quiero hablar de cómo en realidad se podría defender la dolarización. Y básicamente es expandiendo el Estado de Derecho más allá del ámbito monetario. Es decir, que el Estado de Derecho esté presente en otros ámbitos del Estado ecuatoriano. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues reduciendo el tamaño y la envergadura del Estado ecuatoriano, sobre todo de los niveles en los que ha llegado a estar actualmente. He tomado como medida de esto, de menos Estado y más libertad, la libertad económica según el índice de Fraser Institute y el Instituto Cato, donde podemos ver que Ecuador básicamente está estancado en su medida desde 1995. Ahí se quedó estancado por debajo del promedio de América Latina, es decir, que estamos con menos libertad económica que el promedio de América Latina, y estamos muy por debajo de países que les ha ido muy bien en la última década, en los últimos 15 años, como Perú y Chile. ¿Por qué importa esto? Bueno, primero les explico, la libertad económica tiene que ver cuando la propiedad que adquieren los individuos la adquieren sin el uso de la fuerza, fraude o robo, está protegida de invasiones físicas por parte de otros y las personas son libres de usar, intercambiar o dar su propiedad siempre y cuando sus acciones no violen los mismos derechos de otros. Esta es la definición de los autores de este índice, James Wardney y Robert Lawson. Ahora, esto es importante porque hay una correlación positiva entre los niveles altos de libertad económica y distintos indicadores de desarrollo humano, particularmente en relación a la dolarización y en relación a un indicador que yo considero muy importante acerca del potencial de desarrollo de una economía. Esto tiene mucha importancia para la captación de inversiones. Wardney y Lawson hicieron un estudio donde ellos determinaron que básicamente se atrae mucha más inversión, no solo extranjera, sino inversión en total, cuando se tiene en los países que tienen mayores niveles de libertad económica que en los países que tienen menores niveles. Pero primero les quería enseñar este gráfico. Ecuador, porque no está a color en la impresión que ustedes tienen, pero Ecuador es el rojo, Venezuela es el rojo que está más abajo, y ven cómo ha caído su nivel de libertad económica desde los 80 hasta ahora. La línea celeste de la mitad, ese es el promedio, ese es Ecuador, y de ahí más arribita está el promedio de América Latina, y el verde y el como morado que están arriba, eso es Perú y Chile. Pero para volver a lo que les estaba diciendo, la inversión y la productividad, ¿por qué importa eso? Porque bueno, los países que están clasificados como los más libres suelen atraer mayor inversión. De hecho, las economías más libres atrajeron más de 12 veces lo que captaron las economías menos libres entre 1980 y el año 2000. Y si nos fijamos exclusivamente en inversión extranjera directa, las economías más libres recibieron más de 45 veces lo que recibieron las economías menos libres entre 1980 y el año 2000. No solo que se capta más inversión, sino que esa inversión rinde más, es más productiva en las economías que son más libres. No te rinde lo mismo invertir digamos, en un país que tiene menos libertad económica como Venezuela que invertir en un país que tiene más libertad económica como Chile.
Entonces, por ejemplo, la productividad de aumentos en la inversión privada entre 1980 y el año 2000 fue 70% más alta en las economías más libres que en las economías menos libres. Y todo esto tiene repercusiones a largo plazo. Por eso pongo ahí el caso de Hong Kong y Venezuela. En 1970, Hong Kong, por cierto, es consistentemente año tras año entre las economías, si no la más libre, la segunda más libre del mundo. Y en el año 1960 tenía un ingreso promedio per cápita de 3.249, que era la mitad del ingreso per cápita de Venezuela, que era de 6.720 dólares. Ahora, en el año 2014, el ingreso de Hong Kong había llegado a ser de 34.222 dólares y el de Venezuela estaba en tan solo 6.088 dólares. Es decir, que Hong Kong pasó de tener un ingreso per cápita promedio que era la mitad de aquel de los venezolanos, y hoy en día un ciudadano de Hong Kong gana 5 veces en promedio lo que gana un venezolano. Esa es digamos, la tragedia de seguir distintas trayectorias en cuanto a digamos, más Estado o menos Estado. Ahora, ¿qué propuestas sí protegerían realmente la dolarización, en mi opinión? Bueno, en mi opinión, yo creo que algo de cañón que lamentablemente no se hizo en su momento es eliminar el Banco Central, porque, digamos, yo no entiendo por qué hasta marzo eran 855 personas trabajando en el Banco Central del Ecuador, si ya no desempeña las funciones tradicionales de un banco central. ¿Cuáles son las funciones tradicionales de un banco central? Emitir dinero y ser prestamista de última instancia. Y si se supone que vamos a seguir dolarizados, pues no debería hacer ninguna de esas dos cosas. Si no va a hacer ninguna de esas dos cosas, ¿qué hace? Bueno, hasta hace poco administraba museos. Ya tengo entendido que ya no administra museos, porque ya trasladaron esa función a otro ministerio. ¿Qué otras cosas hace? Reúne estadísticas. Bueno, pero la función de reunir estadísticas la podría desempeñar el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Qué más hace? Compensación de cheques. Bueno, eso en Panamá lo hacen distintas instituciones privadas. Lo podría hacer, si no les gusta que lo hagan instituciones privadas, lo podría hacer la Superintendencia de Bancos. Es decir, lo que hace el Banco Central del Ecuador hoy en día, lo podrían asumir otras funciones que ya existen, como el INEC o la Superintendencia de Bancos o el mismo Ministerio de Finanzas. Ahora, si sigue, ¿por qué es importante eliminar el Banco Central? Porque mientras existe ahí esa tentación latente de volver a la moneda nacional, y no solo eso, sino que tienen todo el poder legal y constitucional de hacerlo, porque el artículo 303 de la Constitución de Montecristi dice que la política crediticia, cambiaria y monetaria es una jurisdicción del presidente, del Poder Ejecutivo. Y es más peligroso todavía porque dice que básicamente es una dependencia del Ejecutivo. Es decir, ese Banco Central, si vuelve a ser emisor, ni siquiera va a ser independiente ni en papel del Poder Ejecutivo. Entonces, ese es un peligro latente, hay una tentación ahí. Por otro lado, Hanky dice, el señor que estuvo en Quito, que les decía la semana pasada, dice que la presencia del Banco Central ahí ejerce presión al alza en las tasas de interés por un riesgo percibido de esta misma tentación, de este mismo riesgo de que vuelva a ser un instituto emisor. Y además, mientras sigue existiendo, estas instituciones suelen tener la necesidad de justificar su existencia y cuando se les acaba un objetivo para el cual fueron creadas, se empiezan a inventar nuevos objetivos. Entonces, como el Banco Central ya no tiene la función de emitir dinero ni de ser prestamista de última instancia, pues empieza a inventar nuevas cosas, y por eso en 2014 se aprueba el Código Orgánico Monetario y Financiero, que yo creo que debería ser eliminado. ¿Pero por qué surge esa ley? Porque básicamente se les ocurrió que el Banco Central está ahí para administrar la liquidez en una economía dolarizada. Pero ¿quién administra la liquidez en una economía dolarizada como la panameña? Los bancos privados, son más de 80 bancos privados. No hay ninguna autoridad política a cargo de administrar la liquidez en el sistema financiero de Panamá. Pero aquí se les ocurrió que somos distintos
que aquí sí es necesario y que es para defender la dolarización, que se lo hace. Pero bueno, para hacer eso, con la idea de administrar la liquidez, crearon un montón de nuevos poderes para el Banco Central, poderes que no había tenido en estos 15 años de la dolarización, poderes muy peligrosos, como por ejemplo, invertir las reservas bancarias en activos que solamente el gobierno considera líquidos. Y por eso es que el Banco Central le ha prestado al gobierno directamente 1.800 millones de dólares de las reservas que tienen dueños. ¿Qué dueños? ¿Quiénes son los dueños? Los depositantes en los bancos privados, los afiliados al Seguro Social. Y entonces esas reservas que supuestamente el Banco Central concentra para tenerlas líquidas y gestionar la liquidez, lo que están haciendo es en gran medida gastársela en bonos del gobierno central y en financiar instituciones financieras públicas como aquellas que financian proyectos de vivienda popular, por ejemplo. Entonces, eso pone en riesgo la estabilidad, no tanto de la dolarización, sino del sistema financiero, porque digamos, esas reservas que tienen dueños pueden no estar disponibles en el momento que esos dueños requieran o demanden liquidez. Entonces, de manera que yo creo que hay que eliminar el Banco Central. Esto incluye la derogación del Código Orgánico Monetario y Financiero, no tanto para atarnos al dólar, porque también tiene sus problemas el manejo de la política monetaria en Estados Unidos y no sabemos qué puede pasar o si el día de mañana sea la moneda más idónea o no, sino más bien yo creo que lo que hay que hacer... esto de aquí me olvidé de decir, bueno, ya les comentaba lo de la tentación de la moneda nacional, pero más que nada para estar seguros de que los ecuatorianos tengan la libertad para elegir la mejor moneda. Muchas veces se habla de hacer una enmienda constitucional para poner al dólar en la Constitución. Yo creo que más bien hay que poner otra cosa en la Constitución, algo parecido a lo que estaba en la Constitución panameña de 1904, donde básicamente decía esto: no podrá haber en la República papel moneda de curso forzoso, en consecuencia cualquier individuo puede rechazar todo billete u otra cédula que no le inspire confianza, ya sea de origen oficial o particular. Y esto tiene que ver con la razón por la que yo no le tengo mucho miedo al dinero electrónico. Mientras el dinero electrónico que ha creado el gobierno siga siendo de aceptación voluntaria, pues no va a servir para nada. O sea, la gente no creo que confíe en el dinero electrónico y no hace ningún daño. Si esto estuviera en la Constitución, básicamente le cortan las manos a cualquiera que tenga la idea de hacer travesuras con política monetaria. Y no nos atamos a ninguna moneda en particular, sino que se permite la libertad de las personas para elegir la moneda que mejor les convenga. Pero el complemento natural de la dolarización es básicamente la integración financiera al modo que lo ha hecho Panamá. ¿Y qué significa eso? Básicamente que haya competencia en igualdad de condiciones para bancos nacionales y extranjeros. Y mucha gente que está en banca, cuando les he hablado de esto, dicen sí, pero es que el mercado de Ecuador es muy pequeño. Pero el de Panamá era muy pequeño, y no hace mucho tiempo, sino en 1970. En 1970, el sistema financiero panameño era muy parecido al nuestro. Tenía solo 23 bancos, incluyendo 2 estatales. ¿Cuántos bancos tenemos hoy en Ecuador? 28 bancos. Es decir, que no es muy distinto. ¿Qué pasó? Hicieron una reforma financiera que se complementaba naturalmente con un régimen tributario territorial que ellos tenían desde 1927. ¿Qué significa eso? Que en Panamá solo se tributa lo que se genera en territorio panameño. Lo demás no se tributa ahí. Pero el Ecuador ha venido adoptando un sistema tributario al revés, es un sistema tributario extraterritorial. O sea, el SRI te cobra impuestos sobre lo que tú generas, no solo en territorio ecuatoriano, sino que lo que tú generas en cualquier parte del mundo. Y para que una reforma financiera al estilo panameño funcione, pues tendría que revertirse esa característica de nuestro sistema tributario, porque si no, no funcionaría. ¿Y qué es lo que pasó después de 1970 cuando implementaron esta reforma financiera? Llegaron a tener en apenas 12 años 118 bancos y el Centro Bancario Internacional de Panamá hoy cuenta con más de 100.000 millones de depósitos. Que además otro beneficio de esto es que mejora la gestión de la liquidez.
Hanke explica que la economía panameña viene a ser como un lago conectado a un océano de liquidez. ¿Y qué significa eso? Básicamente que cuando falta liquidez en la economía panameña, eso se empieza a reflejar en las tasas de interés que empiezan a subir. Y al empezar a subir, los bancos se dan cuenta y llaman esa liquidez de sus otras ramas en otros países hacia la economía panameña, donde está habiendo mayores retornos sobre el capital por esa subida en las tasas de interés. Pero cuando hay mayores retornos en otros lugares del mundo, entonces esos capitales vuelven a salir y las tasas vuelven a caer. Todo esto lo que permite es que haya, por lo general, tasas de interés más bajas, cercanas a los niveles internacionales. También lo que permite es que haya un mayor acceso a crédito y a créditos de mayor volumen, y también mayor bancarización, entendiendo este indicador como porcentaje del PIB, o sea, crédito como porcentaje del PIB. Entonces, los panameños están gozando de unos beneficios de la dolarización que nosotros nos estamos perdiendo. ¿Y por qué nos los estamos perdiendo? Porque en nombre de supuestamente defender la dolarización, hemos hecho todo lo contrario. Aquí lo que se ha puesto es trabas al flujo de capitales mediante distintas regulaciones, la más importante siendo el impuesto a la salida de capitales, que empezó en 0,5% y hoy en día está en 5%. Las barreras a la entrada, perdón, las barreras a la salida terminan siendo barreras a la entrada. ¿Por qué la gente va a poner su capital aquí si luego, si las circunstancias cambian, le van a cobrar una especie de multa? Entonces escogen otro destino de inversión. Si tuviéramos o si quisiéramos hacer esta reforma de integración financiera, lo primero que hay que hacer es eliminar todo tipo de barreras a la entrada y salida de capitales. Como les decía, derogar el Código Orgánico Monetario y Financiero, eliminar la tributación extraterritorial y adoptar un sistema tributario territorial como el panameño, y eliminar obligaciones laborales que son percibidas como impuestos adicionales a la contratación formal de trabajadores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el 15% de reparto de utilidades. En países donde no existe el reparto obligatorio de utilidades del 15%, las empresas encuentran otra manera, otro sistema de incentivos para sus trabajadores. Y estos son los famosos bonos que se discuten en la prensa de Estados Unidos. Digamos, no es algo muy extraño y no es que no es que es el fin del mundo si se acaba el reparto de utilidades. Hay otras formas de generar sistemas más atractivos de compensación para los trabajadores. Pero esto sí resulta ser percibido como un impuesto adicional que espanta todo tipo de inversiones, no solo en negocios de producción, sino en negocios de servicios, como lo es la banca. Y la idea es que si se hace una reforma financiera vengan muchos bancos, como ocurrió en Panamá. No van a venir si hay este tipo de regulaciones laborales. Ahora, por supuesto que es muy difícil pensar que con estas dos o tres reformas que he mencionado se resuelven todos los problemas que tiene el Ecuador para atraer capitales. En realidad solo escogí reformas puntuales que son complementos naturales del sistema de la dolarización, porque digamos hay muchas otras reformas en áreas de política económica que van desde tener mayor flexibilidad laboral a tener un sistema tributario más sensato, menos caótico como el que tenemos, que cambia aproximadamente una vez al año. Todo ese tipo de medidas espantan el capital y no se le puede culpar a la dolarización o a una sola política de todos los males que tenemos o de todos los bienes que tenemos. Lo que sí puede hacer eso es permitirnos gozar de las ventajas naturales que podríamos gozar los ecuatorianos si tuviésemos estas políticas. Y no solo eso, sino que generaría incentivos para otras reformas positivas en otras áreas. Lo que tenemos actualmente es que cada intervención genera problemas que siempre son culpados en la misma dolarización y luego justifican otra intervención. Pero nada de esto sería necesario. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado este año? Ante una economía en recesión o desaceleración, como lo quieran llamar, porque aquí hay una discusión sobre el término exacto, pero en realidad es una recesión, en lugar de estar, digamos, disparándonos en el pie con salvaguardias y restricciones al comercio, pues deberíamos estar permitiéndole crecer a ese sector comercial que estuvo tan deprimido en la época de la bonanza petrolera. Ahora es la oportunidad
para esos comerciantes de crecer con un dólar que rinde mucho más en mercados mundiales. Pero no, lo que están haciendo es encarecer artificialmente esa actividad productiva. Entonces, aquí les quería presentar solo una pequeña propuesta de reformas, una pequeña explicación de los mitos más difundidos acerca de la dolarización y también tratar de explicarles por qué yo creo que en gran medida no somos ni Argentina ni Venezuela en el ámbito económico. Mucha gente, sobre todo los extranjeros, muchas veces dicen, no, pero Correa es distinto. No, no es que es muy distinto, en realidad es que estamos dolarizados. Y la importancia de defender este sistema, porque está muy íntimamente relacionado con, digamos, prácticamente el límite al poder más sólido que tenemos hoy en día es el dólar, es no poder controlar la política monetaria. Y por eso lo atacan con tanta frecuencia, porque es como una piedra en el zapato. No sé si tengan preguntas o algo. Buenos días. Respecto a tu exposición, en la actualidad, ¿cuál crees que es la mejor manera de contabilizar y equilibrar la balanza de pagos frente a la caída de precios de petróleo, apreciación del dólar y devaluación de moneda de los países vecinos? Como tú mencionas en tu artículo de la dolarización en libertad, ¿cómo la mejor forma que tú elegirías o que sería adecuada sin afectar el mecanismo de flujo tanto en liquidez, en el sector industrial y en el sector de los pequeños empresarios? Tal vez mediante una apreciación de una integración tributaria, como tú mencionas, o una territorialidad tributaria. ¿Cuál sería la mejor manera? Primero, no creo que es el objetivo adecuado. Tal vez debí haberlo dicho cuando lo estaba explicando. Yo no creo que equilibrar la balanza comercial es un objetivo, debería ser un objetivo de la política económica. El objetivo de la política económica debería ser el progreso y el bienestar de los ciudadanos. Ese progreso y bienestar puede darse incluso si se sostiene déficits en la balanza comercial. También puede ser que tú empobrezcas a la gente tratando de equilibrar la balanza comercial, que es lo que ha estado pasando este año. Esto tiene que ver también con el ajuste automático. ¿Qué es lo que pasa si tus ingresos caen? Digamos que tú tienes que mantener una familia, te quedaste sin empleo de repente. Pues obviamente si mantienes el tren de gasto que tenías, vas a mantener un déficit. Pero normalmente la gente no reacciona de esa forma, la gente automáticamente reduce sus gastos frente a la adversidad. Y ese es el ajuste automático que debería darse en dolarización. Ahora, ¿por qué no se da automáticamente? Porque el principal factor distorsionador en este caso es el crecimiento disparado del gasto público a partir de 2008. La manera de resolver, yo creo que la manera más sencilla de facilitar el ajuste y de amortiguarle el golpe de esta caída del precio del petróleo a los ecuatorianos, yo creo que sería reduciendo el déficit fiscal. Y lamentablemente el gobierno quiere esperar hasta el año 2018 para eliminar el déficit fiscal, porque piensan que más importante es mantener el gasto público, mantener, digamos, el sistema clientelar que tienen alrededor de digamos, casi más de 500.000 de burócratas y todo ese entramado de burocracia, mantenerlo en niveles insostenibles. Aún así se retarde, digamos, la recuperación de la economía. Piensan todo lo contrario, o sea, piensan que si no se mantiene ese nivel de gasto, se lo defiende en la mayor medida posible, pues va a haber mayor recesión o se va a retardar la recuperación. Buenos días. Aunque lo mencionaste ahorita en tu disertación, me gustaría profundizarlo un poco más y explicarlo, o sea, a un no economista. ¿Cuál sería el mejor argumento a lo que siempre se comenta de que si se eliminan las salvaguardias, pues todo el dinero va a salir del país? Si se elimina el 5% a la salida de capitales, pues todo el dinero va a salir del país y bueno, pues en el Ecuador no va a quedar dólares y supuestamente con eso se defiende. O sea, ¿cuál es el argumento para rebatir eso? Que no ha pasado en los otros países dolarizados.
Hay países, los otros países dolarizados tienen déficits en la cuenta corriente y en la balanza comercial muy superiores a los nuestros y no tienen problemas de fuga de capitales y no tienen, digamos, no tienen ni crisis ni recesión. De hecho, El Salvador y Panamá van a crecer este año. El Salvador va a crecer en alrededor del 2% según las últimas proyecciones y Panamá va a crecer cerca del 6%. Están dolarizados igual que nosotros. Digamos, no, yo creo que es un cuco, como decimos aquí en Ecuador, es como un cuco que se utiliza para asustar a la gente y se lo explota precisamente porque la gente se asusta fácilmente con algo que no entiende. Pero yo creo que el mejor, para mí al menos, no sé, a mi modo de ver, tal vez no les parezca a ustedes, no sé, ustedes me dirán, pero a mí me parece que el mejor argumento es ver lo que no ha pasado en países que todos estos años han seguido con el dólar sin tener salvaguardias ni restricciones al comercio, como El Salvador y Panamá. Yo tenía otra pregunta. Yo soy Sara de El Salvador. En El Salvador también estamos dolarizados, como ya mencionaste. Nos dolarizamos justo después que ustedes. Ahorita nosotros estamos en un sistema de integración centroamericano que ha dado como una propuesta vaga de hacer una moneda para todos, como una misma moneda. Mi pregunta está más enfocada en si vos crees que es como una opción viable que como sistema de integración tengamos una moneda así, y en el caso de tu respuesta fuera sí, ¿en qué medida, cómo tendría que estar valorada esa moneda internacionalmente con respecto al dólar, considerando que El Salvador ya está dolarizado y es el único país de ese sistema que sí está dolarizado? Bueno, en Sudamérica han intentado hacer algo parecido. No conozco de lo del Salvador, pero te puedo hablar de lo que han intentado hacer aquí en Sudamérica. Los países del ALBA, en gran medida, son los que están detrás de la iniciativa de crear el sistema del Sucre. Y esta vendría a ser como el embrión de un intento de hacer el euro para Sudamérica. Lo que ha resultado en la práctica es que es muy similar a los viejos convenios de pago entre países latinoamericanos. Esto funcionaba durante los 60s y 70s y básicamente lo que sucede es que los bancos centrales realizan registros a favor y en contra entre sí, ¿no? Entonces, al final del día, el saldo pendiente, y este es lo chistoso, que se crean estos sistemas supuestamente para evitar utilizar el dólar y para ser independientes del dólar. Eso va de acuerdo con la narrativa de soberanía y de antiyanquismo, etcétera, etcétera. Pero al final del día, cualquier saldo en estos convenios de pagos, al igual que en el sistema del Sucre, se saldan en dólares. Y estas monedas se ven en la necesidad para ser aceptadas por cualquier persona, incluso por los gobiernos que dicen respaldar estas nuevas monedas, se ven obligadas a establecer su valor en relación a una canasta de monedas que incluyen al dólar. Y esa canasta de monedas suele incluir al euro también. Es decir, tienen que establecer su valor en relación a monedas que gozan de aceptación a nivel universal. Por sí solas no son aceptadas ni por Nicolás Maduro. Digamos, o sea, les interesa que tenga referencia al dólar porque eventualmente quieren cobrar el saldo en dólares. Entonces, en realidad es como que no son honestos ni consigo mismos, o sea, porque no se pagan en esa moneda al final del día. Buenos días. Gabriela, tú hacías mención al dinero electrónico y que te gustaba el dinero electrónico en la versión Ecuador. Yo no comparto mucho con esa visión porque siento que el dinero electrónico es volverle a dar la maquinita de impresión al gobierno y nada nos va a garantizar de que no haya dinero electrónico fiduciario. Y para complementar esto, en el decreto que crean dinero electrónico, el gobierno se arroja el monopolio sobre el dinero electrónico, ilegalizando otras monedas como el Bitcoin. El Bitcoin o cualquier otro tipo de criptomonedas electrónicas son ilegales, su uso y su tenencia en el Ecuador. Y solo nos dejan dinero electrónico. Y el Banco Central, nadie nos garantiza que no va a volver a encender la maquinita de impresión. Y van a licuar nuestros ahorros con inflación y con más dinero fiduciario. Sí, bueno, yo creo que no es preocupante por la sencilla razón de que el simple anuncio del dinero electrónico, que creo que fue ya hace año y medio, la primera vez que se discutió, que fue una resolución del Banco Central, el simple anuncio causó una mini corrida que provocó que el gobierno, a través de
del directorio de la Superintendencia de Bancos, inmediatamente salga a decir que, por si acaso, no es de aceptación obligatoria. Y ahí todo el mundo se calmó, ya no hubo más corridas ni nada. Desde ese entonces el gobierno ha seguido, porque son como empecinados, como que se les metió que tiene que haber el dinero electrónico, han seguido empecinados promoviéndolo en propagandas, y tú te metes en redes sociales, ellos promueven el dinero electrónico, etcétera. Pero hasta hace creo que 3 meses salía en un reportaje en El Expreso que habían solo 9.000 cuentas abiertas de dinero electrónico y que se habían realizado transacciones por algo así de como $23.000. Entonces, en una economía de 100.000 millones, de casi 16 millones de personas, creo que podemos decir que ha sido hasta ahora un fracaso rotundo, más o menos como las cocinas de inducción, como que a nadie las quiere comprar. No quiere la gente, o sea, le están hasta regalando ahora las cocinas y tampoco las quieren. Bueno, el dinero electrónico también, les están diciendo, úsenlo, es más barato, pero igual la gente no tiene confianza en eso. Si no obligas a la gente a que tenga confianza en eso, entonces la gente no va a adoptar voluntariamente eso. Y si la gente no adopta voluntariamente eso, pues como herramienta para hacer todo lo que tú dices, no les va a servir. La única forma en que sí les serviría es si lo hacen de aceptación obligatoria para los ciudadanos. Esa es mi opinión, no sé, pero creo que más peligroso es el poder. ¿Qué cosa? Pero es que más sencillo es imprimir con el Banco Central, tienen el poder constitucional de hacerlo. No puedes imprimir ahorita dólares, ni tampoco puedes imprimir las monedas fraccionarias estadounidenses, pero puedes obligar a los jubilados a aceptar la mitad de su jubilación. De $30.000 que cogen, 15.000 te lo pagan en dinero electrónico. Y puedes obligar a los funcionarios públicos a aceptar en dinero electrónico. Acaban de pasar una ley para eliminar los sindicatos. ¿Qué pasa el día que el gobierno hace eso? ¿Qué pasa el día que el minuto que el gobierno anuncia eso, qué pasa? Tengo la plena seguridad que este gobierno no se cae. No. Si el minuto que el gobierno anuncia que le va a pagar a los jubilados el dinero electrónico, hay una corrida. Y no hay sistema financiero de encaje fraccional que resista una corrida. Y yo creo que el gobierno no sabe muchas cosas de economía, pero yo creo que eso sí lo sabe. Por eso yo creo que, digamos, lo tiene muy claro. Por eso cada que han habido estos rumores de corridas a lo largo de este año, ha salido el presidente a decir que no va a desdolarizar. Han salido a tratar de corregir la metida de pata 2 veces con lo del dinero electrónico, la han corregido, han dado retro con eso. ¿Por qué? Porque por eso no me preocupa tanto, porque al momento que lo anuncian, siempre han tenido que darse para atrás, porque hay una desconfianza inmediata. La única forma de realidad de que la dolarización se caiga es si la gente le pierde confianza al dólar y de la noche a la mañana le surge más confianza por otra moneda. Ahora, ¿qué otra moneda va a generar más confianza y va a ser más práctica para los ecuatorianos en el futuro cercano para que voluntariamente rechacen el dólar? Pues yo no creo que sea el sucre o algo emitido por el Banco Central. Muy buenos días, Sara. Pues un placer tu ponencia, igualmente tu tesis. Perdón, Gabriela, que me confundí por mi amiga de El Salvador. Sí, hablando de la dolarización, quería saber cuál era tu idea o tu posición respecto a que quizás en la voluntad popular de los pueblos, ya exactamente en el pueblo, se da de que la dolarización vino y gastamos en dólares, pero ganamos en moneda todavía propia. En El Salvador se trató como una ley bimonetaria, ¿verdad? La circulación de las dos monedas en su momento, y así se vendió la idea en El Salvador. Eso fue lo que realmente pasó y la gente decía, ¿cómo van a circular las dos monedas? Y hubo un proceso en el que sí sucedía eso. Entonces, ¿qué puedes decir? ¿Cuáles crees que fueron para ti los errores del proceso de la dolarización en los países de Latinoamérica que cuentan ahora con el dólar? Bueno, es distinto la manera en que se hizo en El Salvador de la manera que se hizo aquí. Yo conozco más sobre el caso ecuatoriano. En el caso de El Salvador, lo poco que yo sé es que fue algo premeditado, algo que se le explicó a la gente antes de adoptarse, y hubo todo un proceso. En cambio, aquí en Ecuador fue algo que hasta un año antes o meses antes, Dorita hacía eventos promoviendo la dolarización y pues se pensaba que ella estaba hablando de unicornios, de cómo vas a creer que va a haber algo así en el Ecuador. Y de repente se adopta la dolarización como una medida, dicen que de salvavidas, dicen que Yamil Maguad pensaba que iba a salvar su gobierno adoptando la dolarización. No que fue algo premeditado de que hacia allá vamos y tenemos que tomar primero este paso, luego este paso, fue algo así como que improvisado.
¿Cuál es la diferencia de eso? Que aquí nunca se explicó. Aquí la gente se levantó un día y estábamos dolarizados. Entonces la gente no, la comprensión del sistema aquí es distinta allá. Y aquí se maneja la narrativa de que fue algo impuesto, cuando nada más alejado de la realidad. O sea, la gente ya estaba clamando por usar el dólar. Lo que hizo el gobierno fue simplemente reconocer lo que ya estaba sucediendo. ¿Qué errores hubo, qué posibles errores hubo en la implementación? Cuando estás en un desorden del nivel que tenía la política monetaria del Ecuador en el año 99, pues es difícil saber cómo apuntarle al tipo de cambio indicado. Y muchas personas que bueno, entienden de estas cosas mucho mejor que yo, entre esos Alfredo Arízaga y entre esos Miguel Dávila, Pedro Romero, que les aconsejo que lean sus trabajos y sus explicaciones en internet acerca del proceso de la dolarización, ellos creen que tal vez no fue correcto el tipo de cambio en el cual se dolarizó, que tal vez estuvo, digamos, muy alto, que pudo haberse dolarizado a 20.000 sucres en vez de 25.000 sucres. La verdad no tengo una posición al respecto, pero digamos, ese es un posible error. De ahí, lo de ganar en moneda propia y consumir en dólares, en realidad eso no pasó acá, porque acá de una... digamos, o sea, digamos, aquí estábamos, fue de la noche a la mañana, algo rápido, algo inmediato. Y la transición no fue tan complicada porque, como les decía, ya la mayoría de la gente, a escondidas o por debajo de la mesa, ya estaban realizando sus transacciones en dólares. Hola, Gabriela. Muchas gracias por tu ponencia. Quería acotar algo a lo que nos habías expuesto. Ciertamente, como lo dijiste, ya casi vamos para 16 años con dolarización en el Ecuador, que llega a un momento de notable tensión cuando se aprueba en el 2014 el Código Orgánico Monetario, que entre otras cosas, como lo has mencionado, le da muchas facultades a un banco central que estoy plenamente de acuerdo que no debería existir en estos momentos. Sin embargo, hemos tenido una dolarización que no ha sido, si bien es cierto, explotada en su máximo potencial, si se podría afirmar. Y por otro lado, hemos tenido un puntaje de libertad económica estancado durante el periodo del 2005 al 2010. O sea, no hemos tenido libertad económica a pesar de que el gobierno no podía manipular tampoco una moneda propia. Por otro lado, el Banco Mundial, que publica estos índices de gobernabilidad o índices de buen gobierno, ubicó el año pasado al Ecuador por debajo del promedio de América Latina. Y mi pregunta más bien va enfocada a esto de no hemos sabido aprovechar en todo sentido la dolarización. Si bien es cierto, hemos tomado ejemplos de otros países a los que les ha ido mucho mejor sin tener el fantasma del déficit comercial, que está fuera de todo argumento, por así decirlo. Estados Unidos estuvo muchos años con una balanza comercial negativa y eso no significaba que el país estaba muy por debajo del desarrollo promedio. Mi pregunta es, con todos estos antecedentes, con toda esta... con todo este desarrollo estancado que ha tenido Ecuador desde que ha llegado hasta el día de hoy la dolarización, ¿es momento para poder hablar de una libertad para elegir una mejor moneda? Sí, o sea, la gente habla siempre de, como dije en la presentación, de poner en la Constitución al dólar o de pasar sí, ponerlo en la Constitución es lo más popular que yo he escuchado, pero sí creo que hay que explicar el principio de que no es que es un amor por el dólar y no se trata de atarse al dólar, sino que en realidad es el principio de que la gente pueda elegir la moneda que más confianza le inspira y que no puede ser obligada a aceptar una moneda que es manipulada por la clase política. Eso es básicamente, porque y por eso es que distintos políticos, no solo del gobierno, porque tú hablabas de libertad económica estancada desde el 2005, la libertad económica está estancada desde el 95, ¿no? O sea, esto no es un problema de la Revolución Ciudadana, esto es un problema que viene desde antes. Entonces, lo que pasa es que distintos políticos, pues obviamente, y personas que
añoran volver a estar en la política, que tal vez hoy en día están del lado del análisis económico, pero con claras ambiciones políticas, pues siempre van a decir que qué lástima que no tenemos política monetaria. ¿Por qué? Porque añoran estar ahí teniendo ese tipo de control, de manipular esas variables, y creen que pueden hacerlo de manera efectiva. Ahora, yo lo que les trataba de explicar es que, digamos, siempre les gusta compararse con una situación imaginaria, perfecta, donde todas las decisiones serían las correctas, pero yo creo que deberíamos de compararnos con países que tienen calidad institucional similar. Países con calidad institucional similar, con un Estado de Derecho tan frágil como el nuestro, pues no son países como Chile o países como Colombia, pero incluso en países como Chile y Colombia no les va tan bien teniendo moneda propia. Defender un tipo de cambio cuesta. En el caso de Perú, por ejemplo, hace un par de años gastaron alrededor del valor de 20% de sus exportaciones en un año en tratar de evitar la apreciación del nuevo sol. Entonces, digamos, se espera mucho, se cree mucho de la capacidad que podrían tener si volvieran a tener ese control, y se subestima la superioridad de un sistema que estamos en una especie de autopiloto. Hola. Bueno, en el tema de importaciones yo creo que es fundamental desde el liberalismo como desmitificar el tema de que las importaciones son malas. Porque básicamente uno obviamente tiene esa idea de que los déficits comerciales son malos, las importaciones son malas, si uno lo mira desde un punto de vista monetario, si uno lo mira desde el dinero, pero en términos de oferta de bienes y servicios, importar es lo mejor que puede hacer un país. O sea, Ecuador empieza a importar carne, aumenta la oferta de carne, aumenta la oferta de celulares. Importar es bienestar en la medida que uno entiende pues, que los bienes de consumo generan bienestar a los ciudadanos. Y si un país importa más bienes de consumo de los que exporta, también es bueno. ¿Por qué? Porque hay más bienes de servicio y se salieron de su economía menos bienes, por ende eso genera bienestar. Cuando uno mira, digamos, la economía internacional ya desde una parte más real y no desde la moneda, uno se da cuenta que importar es muy bueno. O sea, importar, ustedes ahora en Ecuador tienen una capacidad de consumo mucho mayor que el resto, o sea, pueden traer muchos más bienes del exterior que nosotros los colombianos, y por ende ustedes están en mejores condiciones de consumo que nosotros en este momento. Los salarios, obviamente pues los precios aquí, cuando uno los mira, están terribles, pero para ustedes es genial y pueden ir a la frontera, pueden traer más bienes. Igual el déficit comercial, más bienes aquí y más bienes allá. Y en el tema, eso básicamente lo discutimos, y es defender la libertad desde los datos es fundamental, pero para mí es fundamental ir a los hechos. Ir a los hechos, importar es traer más bienes. ¿Qué queremos? ¿Más bienes o más dinero? Yo creo que el ideal pues en una economía es tener más bienes que dinero, que oro, otras cosas, porque en la medida que hay más bienes, pues la gente puede consumir más. Entonces es fundamental como desmitificar las importaciones, verlas de manera muy positiva, también desmitificar el déficit comercial. Obviamente una vez que uno importa, pues la contraparte tendrá más dinero, pero uno tiene más bienes. Entonces es una transacción neutra que de hecho considero yo que beneficia más al importador que al exportador, que se queda sin su bien y le transfiere. Entonces pues es un apunte más que una pregunta. Yo creo que importar es súper bueno, porque entre más bienes tenga, una economía es mucho mejor. Y bueno, en el caso de la apreciación del dólar, aquí es mencionado como un problema. Muchas veces me preguntan qué hacemos ante la apreciación del dólar, y bueno, mi respuesta suele ser pues que nos permitan gozar de ese aumento automático en nuestro poder adquisitivo. Sin embargo, ustedes se meten en internet y hoy hay la posibilidad de comprar precios a nivel internacional fácilmente. Una comparación que hicimos con unos amigos que es muy sencilla es meterse al website de Zara, que tiene tienda en internet en Panamá y tiene la tienda en internet de Ecuador, y comparar los precios. La misma camiseta cuesta más en Ecuador que en Panamá. No debería, porque utilizamos la misma moneda.
y la diferencia es significativa. Incluso si comparan, por ejemplo, cosas como zapatos. El mismo zapato Nike cuesta muchísimo más en Ecuador que en Panamá o que en Colombia. No es una cuestión de moneda, es una cuestión de cómo hemos encarecido solitos nos encarecimos, como decía Vicente Albornoz en un artículo que les recomiendo que lo busquen en Google, donde explica cómo hemos encarecido el costo de las cosas artificialmente en el Ecuador. Y es verdad lo que tú dices, que las importaciones son algo bueno. Lamentablemente, aquí ni quienes las deberían defender las suelen defender. Generalmente los gremios empresariales hablan a favor de las exportaciones, con la marcada excepción de la Cámara de Comercio hoy en día, que está liderada por Pablo, que nos va a hablar más tarde. Pero suelen hablar muy marcadamente a favor de las exportaciones y olvidarse de hablar de los beneficios derivados del comercio, de la riqueza que se genera por todos los negocios relacionados, todas las cadenas de servicios atadas a las importaciones y al comercio. Ahora, es natural que en el tipo de gobierno que tenemos hoy en día se considere que son algo malo. No va con la política del gobierno verle algo bueno a las importaciones. Además, el gobierno suele hablar de la competitividad como que si todo fuera... todos los bienes fueran enteramente compuestos de insumos no transables. Por ejemplo, ¿qué es un no transable? Un corte de pelo. Un corte de pelo no cruza las fronteras. Y un peluquero colombiano sí se vuelve más competitivo que un peluquero ecuatoriano. Pero no por eso yo voy a manejar a Ipiales a cortarme el pelo. ¿Me explico? O sea, igual me tengo que cortar el pelo aquí, digamos. Pero muy pocas cosas en una economía globalizada, muy pocos bienes y servicios son enteramente no transables como el corte de pelo. La mayoría de las cosas tienen insumos importados, cosas que cruzan las fronteras. Y esas cosas, que son costos importantes de distintos bienes y servicios, pues se han vuelto automáticamente más baratas para nosotros, pero el gobierno no nos permite gozar de ese boost en el poder adquisitivo, supuestamente por defendernos. Entonces, con amigos así uno no quisiera enemigos, ¿no? Pero la cosa es que en el caso de Colombia, uno abre la prensa colombiana y se quejan de que tienen estos costos incrementados para su producto. Yo por eso siempre recomiendo ver qué sucede en otros países vecinos nuestros, donde sí tienen la moneda propia, y no solo eso, ver qué es lo que discuten y qué es lo que está pasando en otros países que también están dolarizados como nosotros. Es verdaderamente una experiencia que les abrirá los ojos, yo creo. Hola, Gaby. Bueno, partiendo del precepto que, bueno, desde 1992 hasta el 99 fueron 7 años que el Ecuador tuvo una constante fluctuación, lo que es el tipo de cambio, y también una inflación bastante elevada, la cerramos en el 99. El dólar vino a estabilizar en realidad la economía, prácticamente. Partiendo de esto, me causó mucha curiosidad aquello de eliminar al Banco Central. Mencionabas que, bueno, no tenía ninguna función por ahora, no está siendo tan útil, pero ¿quién administraría las tasas de intereses, el encaje bancario? Porque son herramientas de política monetaria bastante necesarias en realidad. Y ahora, es cierto que no emitimos dinero, no podemos controlar nuestro tipo de cambio, pero sería bastante interesante también poderlo hacer, porque como gobierno, seas de tendencia izquierda o de derecha, te puedes ayudar bastante a aquello. Porque, como todos sabemos, al devaluar la moneda te vas a hacer bastante atractivo. Bueno, tus exportaciones van a ser bastante atractivas y te podrías ayudar bastante. Bueno, mi pregunta es, la curiosidad que tengo, ¿por qué eliminar el Banco Central? Bueno, la política de manejar las tasas de interés no es algo discutible, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que hablaba más temprano Guillermo acerca de las regulaciones. Suena una linda idea regular las tasas de interés para que no se cobre excesivamente, pero lo que estás haciendo en realidad es excluir a los sujetos más necesitados de crédito, que son los que suelen necesitar, para acceder a un crédito, suelen ser sujetos de mayor riesgo y por lo tanto solo se les presta si se permita que se cobre una tasa por encima de cierto umbral. Lo que hace la fijación de tasas es excluir a personas del mercado formal de crédito, y lo que hace es relegarlos a un mercado informal,
que es muy conocido y muy popular en nuestro país, que es el de los chulqueros. Esa es la realidad. No es que desaparecen los créditos por encima de esa tasa de interés, es que desaparecen del sector formal y los mueves hacia la oscuridad. De ahí, si tienes clara esa idea acerca de la regulación de las tasas de interés, pues, para empezar, no creo que es aconsejable tener una política de regular las tasas de interés. No existe en Panamá, y en Panamá tienen tasas de interés mucho más bajas que las nuestras. Las tasas de interés no bajan por decreto, bajan reflejando las condiciones de riesgo en el mercado, distintos factores. ¿Por qué tú hablas también de, no era solo de las tasas de interés, sino la reserva bancaria? La reserva bancaria, para que tengas una idea, aquí era del 2%, pero los bancos se habían autoimpuesto una reserva bancaria mucho mayor. ¿Por qué? Porque al estar dolarizados se eliminó el riesgo moral. ¿Qué pasaba cuando el Banco Central era prestamista de última instancia? Podían hacer esos préstamos vinculados, podían hacer todo tipo de travesuras, porque si las cosas salían mal, llamaban a su amigo en el Banco Central y el amigo del Banco Central les hacía un rescate, un salvataje. De hecho, cuando nosotros vimos los ecuatorianos lo que estaba haciendo, cómo estaban rescatando en Estados Unidos a Wall Street, para nosotros era como déjà vu, como decimos, ya esa película ya la vimos, porque aquí se rescató a los banqueros de igual forma. Y en realidad eso crea riesgo moral. ¿Qué significa eso de riesgo moral? Que no debo tener tanto cuidado, no debo ser tan precavido, porque está implícito que si meto la pata me van a rescatar. Cuando se elimina la función de prestamista de última instancia, ya no hay ese riesgo moral, porque el Banco Central no puede imprimir los dólares para rescatar a ningún banco. Entonces, ¿qué pasa? Eso inyecta disciplina en los bancos, y por eso es que los bancos en los casi 16 años que hemos estado dolarizados han tenido un ratio, una relación de reservas a préstamos como de 3:1, es decir, se han autoimpuesto un coeficiente de reserva mucho más alto que el que demanda la ley. Es decir, tienen como 30% de reservas en relación a sus préstamos. ¿Y por qué lo han hecho eso? Porque los bancos se han vuelto mucho más conservadores sabiendo que no tienen prestamista de última instancia. Entonces, ¿para qué está el Banco Central con su 2% de reserva ahí? En realidad para un saludo a la bandera, porque los bancos solitos se han autoimpuesto una reserva mucho mayor. No solo eso, los bancos están tan preocupados de la estabilidad del sistema financiero, porque saben que ellos mismos pagarían los platos rotos, que prefieren pagar una multa por tener depósitos afuera. El gobierno hoy en día cobra una multa por los fondos que los bancos mantienen en el exterior. Cuando las cosas se ponen riesgosas en nuestra economía, para salvaguardar la estabilidad de los depósitos, los bancos sacan la plata y la depositan en bancos afuera. Y hoy en día el gobierno les cobra una multa por tener esa plata afuera, pero los bancos prefieren pagar esa multa y tenerlo en destinos más seguros, para proteger los depósitos de sus depositantes, de sus clientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que incrementar los costos de operación para la banca en su gestión de liquidez hace que eventualmente se reduzca la posibilidad de conceder créditos que ellos tienen, ¿no? Que van a disminuir la cantidad de entidades financieras en el país debido a que, por ser conservadores dentro del sistema financiero, estas instituciones empezarían a fusionarse para poder así salvaguardar. Pero eso no ha pasado. No ha pasado, pero estoy hablando en el caso de que ya se eliminara un Banco Central, porque sabes que no van a tener ayuda, nadie les va a ayudar. Es que actualmente no hay esa ayuda. Eso, tío, el Banco Central actualmente es un cascarón vacío. Ahorita no tiene la capacidad de ser prestamista de última instancia, no la ha tenido en casi 16 años. Bueno, 16 la única años. manera de que la tenga es que vuelva a emitir, y nadie quiere que emita, o han dicho que no lo va a hacer. Pero eso quizás lo veas desde ese punto de vista, pero si llega a haber una crisis, van a prestar dinero y van a tratar de salvar. Pero es que si no pueden el emitir, banco. no tienen cómo prestar otra cosa que no sea dólares. ¿Y de dónde van a sacar los dólares? Si uno ve la hoja de patrimonio del Banco Central en relación al tamaño del sistema financiero hoy en día, es algo realmente poco importante. Se ha vuelto más importante por la creación del Código Orgánico Monetario y Financiero, que obliga a los bancos a depositar parte de sus reservas en el Banco Central. En ausencia de eso, que así estuvimos 15 años, no hubo ninguna crisis de liquidez y no hubo ninguna necesidad de prestamista de última instancia. Y no había bonanza petrolera tampoco en la primera etapa de la dolarización. De hecho, el dólar se estaba apreciando en relación a otras monedas en la primera etapa de la dolarización.
y no había lo que tú estás diciendo, no hubo crisis, no hubo necesidad de eso, no se funcionaron los bancos.